De la mañana con 28 minutos. A esta hora vamos al espacio de la entrevista de Hechos AM. Les queremos comentar algunos datos importantes. El número de contagiados por COVID-19 en El Salvador sigue subiendo. De hecho, el último dato que publicaba la Presidencia de la República anoche indica que hay 159 personas con este padecimiento en El Salvador. Y además, pues, hay datos importantes y el gobierno dice todavía falta situaciones que tenemos que ver. Esto lo ha dicho el presidente constantemente a través de sus redes sociales. Dijo que esto es apenas el principio de una situación de emergencia que podría agravarse en cualquier momento. Sumado a esto, crecen las voces que piden que se comiencen a establecer pues los parámetros para reabrir la economía en medio de todo esto. Ayer lo escuchábamos de palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, que nos acompañaba y quien además daba algunos datos de por qué era necesario, decía él, reactivar la economía. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. A finales de marzo, la Asamblea Legislativa otorgó al gobierno la autorización para emitir títulos valores de créditos hasta por $2.000 millones para enfrentar la pandemia del COVID-19 en El Salvador. De estos fondos, el 30%, es decir, unos $600 millones, serán otorgados a las municipalidades. El número de contagiados va en aumento. Incluso la capital salvadoreña se ha convertido en el foco de la enfermedad. Las alcaldías están haciendo una labor titánica para ofrecer soluciones a sus ciudadanos. Jornadas de desinfección, entrega de víveres a los habitantes, además de kits con alcohol, gel y hasta envío de pipas con agua potable en las zonas afectadas por la escasez de líquido, son parte de las acciones que realizan. Los diputados recientemente aprobaron que los jefes edilicios puedan utilizar el 50% del 75% de los fondos FODES para enfrentar la pandemia. Sin embargo, algunos alcaldes han hecho público que hasta el momento no han recibido los fondos correspondientes al mes de marzo. A medida el tiempo avanza, las necesidades van en aumento. Es de mencionar que ayer el Fondo Monetario Internacional aprobó la solicitud de asistencia de emergencia de aproximadamente $389 millones para El Salvador en el marco del instrumento de financiamiento rápido para enfrentar la pandemia del coronavirus. Esta asistencia ayudará a dirigir los fondos rápidamente a los sectores más afectados del país, incluso el sistema de salud. Esta mañana conversaremos con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre estos y otros temas importantes del trabajo que realiza el gobierno en el marco de la emergencia del COVID-19. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, estamos ya en el espacio de la entrevista y esta mañana, como ya lo anunciamos, le damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a quien agradecemos pues que nos visite en medio de esta situación que está viviendo El Salvador. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Manuel. Es un gusto estar aquí. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como siempre, estoy a sus órdenes. Ministro, me gustaría que comenzáramos haciendo algunas aclaraciones respecto a declaraciones que daba ayer el presidente de la Asamblea Legislativa. Él hablaba y justificaba por qué era necesario, decía, comenzar a trabajar ya en la apertura de la actividad económica. Y él decía, la recaudación de IVA ha caído en un 80%. De hecho, bueno, el encargado de las finanzas del Estado es usted y nos gustaría que nos hiciera las aclaraciones pertinentes. ¿Es así ese dato o qué datos maneja usted como ministro de Hacienda? Bueno, efectivamente ha habido una disminución importante en la recaudación de impuestos. Tengo los datos al 13 de abril y refleja una disminución con respecto al año pasado, Manuel, de $281 millones. Es bastante fuerte. Eso implica una caída con respecto al año pasado del 85% de los ingresos. Esa caída se da principalmente en IVA e impuestos sobre la renta. Entonces es nada despreciable, es un dato bastante alto en la recaudación de los tributos. Sin duda alguna el impacto económico que ha tenido tanto por el lado del consumo como por el lado de los ingresos de la población a través del pago del impuesto sobre la renta ha sido muy, muy fuerte. Con respecto al presupuesto, es una disminución menor, hay una disminución, una caída del 13%, pero la mayor parte de la recaudación la vamos a ver hoy en el mes de abril, que termine con la recaudación del impuesto sobre la renta.
Este es un panorama un tanto complicado y bueno, hay declaraciones que dicen, bueno, si el dinero no está ingresando a las arcas del Estado, cada vez se hace más complicado poder enfrentar los gastos que implica atender una emergencia como la que está generando el coronavirus. Bastante complicada la situación, Manuel, debo admitirlo. Tratamos de que los recursos fluyan, de que las necesidades en son de la emergencia pues se puedan estar pues entregando a las instituciones, de que aquellas instituciones que más están trabajando pues ANDA, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas tengan los recursos necesarios para poder satisfacer pues los compromisos de cara a la población, ¿no? Así también debemos de garantizar que los salarios, digamos, del sector público pues no tengan pues una baja o haya una pérdida de ingresos para la población que trabaja en el sector público, la deuda pública, el FODES. Tratamos de ir pagando, digamos, las necesidades que se nos requieren, ¿no? Es decir, es bastante complicada, vuelvo y te lo digo, Manuel, la situación, no tengo por qué ocultarla, pero estamos tratando de que la población no resienta, digamos, el problema. Problemas económicos hay en todo el país. Ya Manuel, el Banco Mundial y el Fondo dieron sus perspectivas de crecimiento, tú las has visto, claro. 4.6 me parece, 4.3 para el Banco Mundial, 4 para el Banco Central, 5.4 para el Fondo Monetario. Entonces son perspectivas negativas del crecimiento económico del país, es lo que vamos a terminar el 2020. Y tenemos que afrontar una situación realmente de crisis, ¿no? Entonces, es bien importante para toda la población tener la claridad. Ayer yo hacía algunos anuncios, incluso en Twitter, donde sí, estaba planteando que se ponen a dar malas noticias, ¿no? Decir, mire, el gobierno tiene 4.000, 6.000 millones disponibles, ¿no? Entonces, eso no es cierto, es decir, la recaudación se hace mensual y lo que mensualmente se va recaudando es lo que se va destinando al gasto público, ¿no? Entonces hay que tener mucha claridad de los 2.000 millones, pues ya hablaremos, claro, del Fondo Monetario y de lo que hemos logrado con ellos y de lo que falta por lograr, ¿no? Ministro, ¿qué tanto depende, digamos, que los ingresos incrementen partiendo de la reactivación de la actividad económica? Porque, digamos, en las discusiones que se están dando a nivel político, hablan de que esto puede ser, digamos, como la solución para los problemas fiscales que pueda tener el gobierno en determinado momento. Y ellos decían, es necesario comenzar a establecer ya los parámetros de apertura de la economía, porque si no, estamos haciendo nada. Ellos decían, el gobierno no puede trabajar y no puede operar si no tiene ingresos, y esos ingresos vienen de los impuestos. Efectivamente, aquí hay como dos caras, dos visiones en las cuales no deberían de ser una distante a la otra, pero claramente hay una prioridad que es la salud pública. En la salud pública nosotros debemos de enfocar, digamos, nuestros esfuerzos en esta etapa en la cual debemos hacer todo lo posible por disminuir la crisis económica, la crisis de salud, pero al mismo tiempo tenemos que hacer esfuerzos porque debemos ir viendo cómo vamos a reactivar la economía una vez que Dios mediante podamos haber minorizado el impacto de la fase 2, que es ya la fase comunitaria del virus en la población, ¿no? Y en ese sentido creo importante que hay que ir pensando en cómo ir soltando la economía una vez que el presidente tome la decisión, digamos, de avanzar, y a partir de ahí pues tener claridad de hacia dónde vamos a destinar, digamos, el resto de recursos, ¿no? Por ahora el tema de salud, el tema de fortalecer y proteger los ingresos de la población más vulnerable. Un segundo paso será apoyar el consumo de los productos de primera necesidad a través de apoyos, digamos, como canastas básicas o algo por el estilo. Y luego vamos a tener que entrar a una etapa de cómo vamos a proteger la capacidad productiva del país, ¿no?
Y en ese sentido vamos a tratar de encontrar soluciones que ayuden a reactivar la economía, a que el círculo económico vuelva a activarse. Ministro, hay dos situaciones que me las planteaban y que me decían, aprovechando que el ministro de Hacienda va a estar en su espacio, por favor pregúntele en dos vías. Primero me decían, ¿qué va a pasar con el tema de las declaraciones del impuesto sobre la renta? Me dice, porque todos, hay gente que tenemos que nos van a devolver y en medio de esto pues estamos ahí viendo qué es lo que va a ocurrir. Me gustaría primero que tal vez usted nos diera una explicación sobre qué va a pasar con esas declaraciones. Bueno, a las personas que están, que se les va a dar una devolución de impuestos, nosotros estamos tratando de avanzar en este tema. Vamos más o menos a mitad de febrero dando devoluciones de impuestos sobre la renta a medida que vamos teniendo recursos. Yo creo que hay que tener toda la comprensión del mundo, ¿verdad?, para poder ayudarles pues a la población que le toca devolución. Las personas que tienen que hacer la devolución de impuestos sobre la renta, estamos preparando incluso una nota, un decreto, digamos, mayor para poder ayudar a los medianos y a los otros contribuyentes. Por ahora, digamos, mientras no esté un decreto legislativo en la Asamblea, hay que seguir pagando, hay que seguir apoyando las personas que todavía tienen recursos y pueden hacerlo, pueden contribuir al Estado, que lo sigan haciendo, ¿no? Yo creo que hay que pagar nuestros impuestos. A lo mejor no le toca pagar nada, a lo mejor su declaración va a ser cero, sí, digamos, por los que son asalariados puros. El sector empresarial, sin duda alguna, pues va a tener que presentar su declaración y vamos a tener que contribuir si es que tenemos la capacidad de hacerlo. Debo decir eso con claridad. Vamos a tratar de ayudar a todo el sector productivo que no tiene la capacidad de apoyar. Ya estamos trabajando una propuesta y esperamos llevarla a la Asamblea pronto, si no esta semana, la próxima. También me decían, ¿qué va a pasar con la gente que le toca pagar? Lo último que habíamos escuchado es que se iba a extender el plazo para las personas a las que les tocaba pagar, digamos, el tema de la renta. Sí, ya hay una aprobación de decreto legislativo que se dio hace tiempo. Incluso creo que fue de los primeros decretos que se aprobaron, en la cual se dejaba excluido turismo, las empresas que tenían hasta $25,000 para pagar, entonces esas personas se iba a prorrogar el pago. De manera general, todas las personas que tenían que pagar menos de $10,000, tanto personas naturales como jurídicas, también, digamos, se le daba una prórroga para el pago. Ahora vamos a entrar, digamos, a ver a los medianos y a los otros contribuyentes que vamos a tratar de apoyar, pero sin duda alguna esto también va a impactar, ¿no? Va a impactar porque lo que dejemos de percibir por el lado de los tributos, vamos a tener que ir buscando cómo recortar gasto público innecesario para poder digamos, tratar de mantener equilibrada las finanzas públicas y la economía, ¿no? Eso es importante. Sobre todas las cosas, debemos de garantizar el funcionamiento del Estado, pero eso nos tiene que llevar también a hacer nuevas reasignaciones de gasto público, en las cuales va a tener que haber sacrificios de alguna manera, ¿no? Ministro, la otra pregunta era respecto al tema de los $300. Hemos visto que mucha gente todavía está cobrando el dinero que se ha dado como un bono, un beneficio, sí, para poder solventar el tema de la crisis. El gobierno había destinado en primera instancia 450 millones, de acuerdo a declaraciones que daba la comisionada de Operaciones y Gabinete. Decía que eso era el fondo con el que iban a trabajar para dar ese beneficio. Y digamos, pero mucha gente dice, miren, y solo va a ser un mes. Y la pregunta para ustedes, ¿qué capacidad tiene el Estado para solventar ese problema? Bueno, o si puede ir incluso más allá. Para pagar 3 meses o 2 meses, 450 millones no la tiene el Estado. Hay que ser muy claros en esto. El gobierno de México, por ejemplo, activó $1,000 millones para el sector empresarial. Ayer yo estaba en una conversación donde estuvo presente el ministro de Hacienda de México, de la Secretaría de México, y él decía, activamos $1,000 millones para subsanar el problema del sector privado en México. Sí. Entonces, y nosotros hemos solicitado $2,000 millones
dentro de los cuales algún porcentaje, ¿verdad?, tendrá que apoyar, digamos, al sector de la micro y pequeña empresa. Y el sistema financiero también tendrá que hacer su esfuerzo con inyectar líneas contingentes de crédito para poder mantener el círculo económico. Ya no tenemos, digamos, la capacidad financiera como Estado como para poder absorber el 100% de la crisis, ¿verdad? Hay que ser racionales, hay que ver hasta dónde nos alcanza, digamos, la colcha, ¿verdad? Porque nos vamos a tapar por arriba y nos vamos a dejar los pies sueltos, ¿no? Entonces yo creo que descubiertos. Entonces yo creo que es importante ir racionalizando, digamos, lo más posible y ir absorbiendo las necesidades de menor a mayor, ¿no? Primero va la población vulnerable, después van los sectores medios, después hay que ver, digamos, cuáles son los sectores productivos a los cuales vamos a requerir apoyar. Seguramente el sector turismo tendrá que ser uno de ellos, ¿verdad? En los cuales, pues, de lo que podamos recoger de los 2.000 millones, una parte se tendrá que destinar a eso, ¿verdad? Y eso, pues, sin duda alguna nos va a llevar a tratar de encontrar el diálogo con el sector privado para poder encontrar los recursos necesarios y poder repartirlos y redistribuirlos de la mejor forma. Ministro, hay un dato importante que me gustaría, bueno, yo sé que usted, aparte de ser ministro de Hacienda, es economista y creo que me puede hacer, digamos, un panorama claro de lo que estamos viviendo en este momento, porque muchos han comenzado a comparar la crisis de 2020 generada por la pandemia de coronavirus con lo que pasó en 2008. Si lo comparamos, ¿qué encontramos, ministro? En este caso, considerando, digamos, que son dos situaciones de crisis a nivel económico, pero obviamente por situaciones totalmente distintas, ¿no? Bueno, el panorama económico en el mundo realmente se complejiza, ¿no? Hay una dinámica donde se dice que la caída en el crecimiento económico será de 3% en todo el mundo, de -3%, una recesión mundial que impacta, pues, a las grandes potencias, impacta a los mercados emergentes como nosotros, impacta a los países pobres, ¿no? Y en el mundo se activan distintos tipos de políticas. Primero hay una línea que es bien clara. Los estados deben desarrollar políticas anticíclicas, es decir, que si el ritmo de la economía va deteriorándose, entonces lo que debemos hacer como estados es buscar medidas de política fiscal que hagan que ese ciclo, digamos, se rompa y tratar de desactivar el ciclo de la crisis, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que aplicar políticas en las cuales, pues, prácticamente todo el mundo ha puesto en stand-by sus reglas de responsabilidad fiscal, y ante la pérdida mundial de ingresos tributarios, entonces los países han tenido que buscar fuentes de financiamiento. Nosotros estábamos en una lista de 94 países en el Fondo Monetario Internacional solicitando recursos. Claro. Y fuimos, si no el primero, dentro de los primeros 3. Entonces, supimos actuar a tiempo antes de que nos llegaran de quedar de último en la cola. En la cola, ¿no? Entonces, y eso es importante porque los países lo que están buscando es fuentes de financiamiento con recursos frescos que logren encontrar, digamos, tasas de interés en las cuales no impacten de una manera muy fuerte la economía. En este caso fue de 1.5% la tasa de interés. Para países de renta media es lo que aplica el Fondo Monetario Internacional. Y después de esto, los países tenemos que entrar a 4 tipos de estrategias, que es lo que prácticamente todos están utilizando. 1, transferencias monetarias a la población vulnerable. 2, activar ingresos o bienes de consumo para las familias en contexto de desempleo. 3, comenzar a comprender cómo vamos a generar, digamos, el mantener liquidez en la economía. Y entonces aquí hay que estructurar estrategias en las cuales podamos tener
el esfuerzo del sector privado, el sector empresarial, el esfuerzo del sector financiero y el esfuerzo del Estado. Entonces, los tres sectores tienen que combinarse para hacer que la economía vuelva a trabajar. Y cuatro, digamos, ya cómo vamos a reactivar nuestra economía. Entonces, salud, población vulnerable, empleo, actividades productivas, ese es el camino que prácticamente se ha ocupado en todo el mundo, ¿verdad? Algunos comenzaron antes, otros comenzaron después, y han ido, digamos, encontrando fuentes de financiamiento. El mercado internacional se complica también, es importante decirlo, Manuel, los mercados internacionales están muy volátiles. El anuncio de 2.000 millones para El Salvador fue muy fuerte, sí. Y eso generó por parte de los mercados mucha incertidumbre, en los cuales se mencionaba que si El Salvador iba a buscar 2.000 millones en el mercado internacional, y eso no es así, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando son más o menos entre 1.000 y 1.500 millones en los organismos internacionales, y el diferencial lo vamos a encontrar en el mercado internacional. Entonces, para tranquilidad de los mercados, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las curvas subieron, todas las curvas disminuyeron, todos los países lograron estabilizar sus tasas de mercado, y el mercado internacional para El Salvador siguió alto. Entonces, ¿por qué? Porque había incertidumbre de que pues era una cantidad importante de recursos. Claro. El dato, digamos, que yo tengo de los países que más han solicitado medidas de espacio fiscal, Estados Unidos está por el orden del 6, 7, 8% del PIB, Brasil está en el 6% del PIB, Chile está en el 10% y el resto está por debajo de 3,5%. Nosotros estamos por cerca del 8% de solicitud de recursos, el 8% del PIB, y eso pues el mercado no lo entiende. Nosotros sí lo entendemos porque creemos que la necesidad es mucho mayor. Claro. Lo entendemos porque la población requiere de recursos para poder mantener lo básico, la necesidad básica. Lo entendemos porque necesitamos reactivar las capacidades productivas del país, porque necesitamos fortalecer todo el sector salud. Entonces era mejor encontrar un apoyo muy fuerte, digamos, en materia de financiamiento, a quedarnos cortos. Incluso así vamos a quedar cortos, pero también hay que entender que hay una capacidad financiera del Estado que hay que mantener. De nada sirve tampoco que busquemos, digamos, alternativas de más recursos si realmente no sabemos si lo vamos a poder pagar. Entonces hay que tener ese equilibrio, digamos, financiero en la parte económica, que la han tenido todos los países. Por ejemplo, Costa Rica, que no voy a tomarlo de ejemplo en las medidas que está tomando porque son muy distantes, ¿no? Sí. Pero ha pedido 1% del PIB. Guatemala ha pedido 1.8% del PIB. Honduras ha pedido medio punto del PIB, acababan de tener un ajuste y tienen ingresos. Panamá está pidiendo 3.4% del PIB y nosotros estamos rondando el 8% del PIB. Un dato importante, ministro, era que ayer publicaban ustedes que el Fondo Monetario Internacional ya había concedido 389 millones a El Salvador. Esto forma parte de los 2.000 millones que se había hablado para enfrentar el tema de la pandemia. Sí. Y de hecho, un vocero del Fondo Monetario que daba pues declaraciones en medio de todo esto, que de los fondos que se le van a dar a El Salvador, decía que El Salvador había estado, digamos, entre los primeros países en poner medidas estrictas para enfrentar el tema de la pandemia. Sí. Pero que además decían de que estas medidas obviamente van a tener un impacto a nivel económico, y que decían de que esto era digamos, una cuestión muy real, el hecho de los efectos que iba a tener pues en la economía. Usted me decía, hemos sido de los primeros que hemos sido atendidos por el Fondo Monetario Internacional al recibir esta inyección de fondos. Sí, la verdad es que, vuelvo y te repito, Manuel, actuamos muy rápido. Es decir, yo desde antes que se aprobaran, digamos, los 2.000 millones, ya estaba en negociaciones con todos los organismos internacionales, ya estaba en negociaciones para poder conseguir recursos en los mercados internacionales, de tal manera que no nos quedemos atrás, ¿no? Es decir, llevamos varios esfuerzos
el Fondo Monetario nos aprueba 389 millones y este jueves yo espero que los vean en la Asamblea Legislativa. El Banco Mundial nos aprueba 20 millones específicos para el sector salud y espero que los vean en la Asamblea Legislativa. Vienen dos del BID, uno de 50 millones para el sector salud y otro de 250 para activar recursos a la emergencia, que espero tenerlos, digamos, a mediados del mes de mayo. Vendrán otros 250 millones del BID para disponibilidad presupuestaria de este año. Vendrán 600 millones del BESIE que estamos trabajando, digamos, para obtener esos recursos. Adicionalmente vendrán 50 millones del BESIE solo para sector salud. No paramos, es decir, yo prácticamente me falta dormir en el ministerio, pero tratamos con todo el equipo de gasto público de avanzar y que los recursos no le hagan falta al Estado, ¿no? Al Estado como país, al Estado como población, para que podamos afrontar esta crisis de la mejor forma. La diferencia de lo que no encontremos en los organismos internacionales, vamos a ir a el mercado internacional a través de créditos puente, a través de emisión de títulos, para poder garantizar los recursos de la economía. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos más interrogantes para Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, quien pues nos visita esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida. Mañana, un gusto que usted nos acompañe en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nos acompaña pues también aquí en este espacio el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Estamos hablando de diversos temas que están en discusión en medio de la atención a la emergencia generada por el coronavirus, esta situación que ya tiene a El Salvador con 159 casos confirmados. Ese es el último dato que ha publicado pues la Presidencia de la República. De hecho, este dato se daba anoche a eso de las 11:37 de la noche. Lo hacía público incluso el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Ministro, estábamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional anunciaba ayer que otorgaba a El Salvador 389 millones de dólares para hacerle frente al tema de la emergencia generada por el coronavirus. Sí. Pero me gustaría que sea usted el que haga algunas aclaraciones respecto a este tema, porque cuando se menciona a nivel de discursos, ya sea a nivel político o a nivel de diversos sectores, se menciona como que si el gobierno ya tuviera los 2.000 millones que fueron avalados por la Asamblea Legislativa. Me gustaría que sea usted el que se lo diga, porque esto tiende a generar un poco de confusión cuando se habla, pero el gobierno cuenta ya con 2.000 millones que le avaló la Asamblea Legislativa. Y la mayoría quizás pensamos, bueno, el hecho de que le avalen los 2.000 millones, eso ya está en la cuenta del Estado, cuando pues la realidad nos indica pues que esto es totalmente distinto, ¿no? No, para nada. Manuel, gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante aclararle a la población. Y es que cuando la Asamblea aprueba 2.000 millones de dólares, no es que vamos a ir, digamos, a una cuenta bancaria a solicitar un crédito y diga, quiero 2.000 millones de dólares. Entonces, eso no sucede de esa forma. No, he visto varios comentarios, por ejemplo, de los gobiernos locales, donde se habla de, ¿y por qué no nos dan los 600 millones que nos tocan a nosotros, verdad? Entonces, mire, lo que pasa es que no es un tema de irlos a sacar a una caja o allá en el Banco Central, vamos a hacer cuentas y a ver cuánto le quitamos al Banco Central. No, eso no es así. Los recursos se buscan a través de distintas fuentes de financiamiento. Lo primero que uno debe hacer es, sabiendo que, o con la razón de que los mercados internacionales están muy caros y muy temerosos de adquirir deuda pública de El Salvador, porque el dato de los 2.000 millones fue muy fuerte. Entonces uno debe recurrir primero a los organismos internacionales. Entonces los primeros recursos que han entrado de esos 2.000 millones son los que el día de ayer aprobó el Fondo Monetario Internacional, que son 389 millones de dólares, que llevamos el decreto a la Asamblea Legislativa este jueves y que el mismo jueves, sin dudarlo, el Fondo Monetario los está transfiriendo a una cuenta del Banco Central de Reserva para que puedan, digamos, estar a disposición del Estado y poder, digamos, tener ingresos. ¿Qué es lo segundo? Después viene, digamos, el Banco Mundial con estos 20 millones que he dicho, después vendrá el BID, después vendrá el BESIE, y así vamos a ir llenando el cupo de hasta 2.000 millones de dólares, que no es fácil conseguirlo. Creo que es importante, digamos,
encontrar un discurso, una estrategia política, una estrategia financiera, cuáles son las repercusiones en materia de política fiscal que estamos comprometiéndonos como país para poder adquirir ese financiamiento. ¿Qué va a hacer el Estado? Va a tener que reestructurar el gasto público, va a tener que encontrar medidas que logren, digamos, evitar el exceso de endeudamiento futuro, porque ya este endeudamiento nos puede generar, pues que vamos a tener que encontrar medidas que nos hagan poder financiarlo, digamos, entre el 2021 y el 2024. No tenemos los recursos, los 2.000 millones en la bolsa, tenemos 389 millones que entrarán el jueves en las cuentas del Banco Central de Reserva para poder ser administrados por el Estado. Entonces, hay que tener esa claridad, no es que, mire, vamos a pagar 3 meses 400 millones de dólares para pagar los 300 dólares. No tenemos capacidad, el Estado no tiene la capacidad de pagar 1.200 millones para la población vulnerable. Tenemos que encontrar otros mecanismos, garantizar seguridad alimentaria, garantizar la canasta básica, que son mecanismos en los cuales tenemos que tener el ingreso para poder compensar, digamos, a esa población. Entonces yo creo que es importante que la población entienda que el gobierno y la administración del presidente Bukele está haciendo lo mejor posible para tratar de garantizar que la cuarentena resulte, que la cuarentena logre, digamos, los objetivos para los cuales ha sido desarrollada la medida, ¿verdad? Porque necesitamos minorizar el impacto de la pandemia, ¿no? Entonces, una vez que esto entre, entonces parte de esos 2.000 millones entrarán a la actividad productiva, a buscar, digamos, aquellos sectores productivos que necesitan mayor apuesta. Pero aquí es importante no solo el compromiso del Estado, digamos, con esos recursos. Yo realmente creo que el sistema financiero tiene que trabajar líneas contingentes para poder apoyar el capital de trabajo de las empresas. Es necesario, digamos, que se active. Debemos acercarnos al sistema financiero y encontrar esas líneas contingentes de crédito. ¿Por qué? Porque solo así vamos a lograr que la economía, digamos, en recesión que ahora tenemos, logre entrar de nuevo al círculo de liquidez, al círculo económico, de tal manera que el sector privado no pare y que el sector público pueda seguir avanzando. Entonces, hay una cantidad de medidas de política económica que se deben trabajar, que se deben aplicar y que se debe tener mucha estrategia para esto. Pero qué decirle en este caso entonces a las municipalidades que, como usted decía, están diciendo ¿y dónde están los 600 millones que nos corresponden? Y de hecho, bueno, se ha dado una discusión también a nivel de municipalidades. El alcalde de San Salvador está objetando, decía, la forma en que se van a distribuir, porque decía, San Salvador, que tiene mayor cantidad de población, sí, le toca menos dinero. Si yo fuera lo más realista posible, Manuel, si yo fuera lo más realista posible, dijera que con la disminución tan grande de ingresos que vamos a tener, es probable que los hasta, si se consiguen 2.000 millones, son hasta 600 millones, es decir, si yo consigo 1.000 millones, entonces serían 300 millones, no 600. Sí. Si yo consigo 500 millones, serían 150 millones. Pero los recursos que se logren conseguir van a servir como una forma de pago en el caso que no tengamos para pagar FODES. Es decir, hay que entender que los recursos no son infinitos y que nuestro país es pequeño y hay que tener toda la racionalidad de encontrar que los recursos nos tienen que alcanzar para todos los sectores y para todos los sectores hay que distribuir puchitos, poquitos que les alcancen a satisfacer sus necesidades de trabajo, sus necesidades básicas, como lo he dicho, sus actividades productivas. Entonces, si logramos 2.000 millones y de esos 2.000 millones le tocan 600 a los gobiernos municipales, pues la forma de distribución yo tampoco estoy de acuerdo, digamos. Para mí lo más sensato es que esos 600 millones sirvan para pagar el FODES y con eso se arregla el problema. Pero esas ya no son decisiones mías, son decisiones del Congreso. Y claro, yo tengo que hacer lo que la ley me mandata.
¿verdad? Entonces, encontraremos con el comité, digamos, que se crea de los 2.000 millones, encontraremos la forma de ir aprobando los proyectos que los municipios nos vayan presentando para la reactivación económica. ¿Por qué? Porque hay 3 aspectos importantes en el tema de los municipios. Ahí habla que hasta el 30% de los recursos, que esos recursos se van a dar en base a proyectos y que esos proyectos van a tener 3 fines. Dice, va a tener fin de salud pública ante la emergencia, va a tener un fin de recuperación y recuperación económica, es decir, que tienen que ser proyectos que demuestren que van destinados a reactivar la economía, ¿verdad? ¿Cuál es la industria que van a poner ahí? ¿Cuál es el sector productivo que van a generar en ese gobierno local? Y es ahí donde vienen las dudas, ministro, porque muchas municipalidades no son autosostenibles y muchas veces se pregunta uno, bueno, ¿cuál es la capacidad de gestión que pueden tener para desarrollar proyectos productivos? Si hay muchas municipalidades que, obvio, usted como ministro de Hacienda creo que lo sabe mejor, están viviendo directamente del FODES y están pues exigiendo esos fondos porque saben que eso es lo que les permite mantenerse respirando, ¿no? Claro, es decir, yo entiendo a los gobiernos municipales, es decir, es complejo para ellos la situación financiera, sí es compleja para mí, es decir, y ellos son un gobierno local, ¿verdad? Y nosotros somos el gobierno central, ¿no? Entonces, entiendo la situación financiera, van a tener que apalancarse mientras no tengan más recursos y van a tener que encontrar medidas, digamos, en las cuales puedan satisfacer las necesidades de los municipios, ¿no? Entonces, yo creo que este es un momento en el que hay que tener mucha apertura para poder satisfacer pues lo mínimo, no lo que se quisiera, lo mínimo. ¿Por qué? Porque estamos todos en crisis, el mundo entero está en crisis, ¿verdad? Y no pueden estar unos, digamos, recibiendo más ingresos de los que otros están requiriendo, ¿no? Entonces tiene que ser una distribución bastante equilibrada, Manuel, y bastante racional. ¿Y cómo está lo del pago del FODES, ministro, hasta ahora? Bueno, nosotros seguimos pagando una vez al mes. Yo sé que los municipios quisieran que pagáramos 2 meses de un solo. Claramente no se puede, no hay forma financiera para hacerlo. Ahora menos, les he mencionado que hemos perdido 280 millones de dólares y aún así estoy tratando de pagar el FODES cada 24. No lo he dejado de hacer y no quiero dejar de hacerlo, no lo voy a hacer, pero hay que entender que los recursos todos son escasos, ¿verdad? Y si yo le pago 2 salarios, 2 meses al FODES, a alguien le tengo que quitar, porque no hay un sobrante, digamos. Y eso pues decida la Asamblea si quiere que le pague 2 FODES, ¿verdad? O decidan los gobiernos municipales si quieren tener más presión. Al final la decisión va a ser, mire, ¿qué voy a pagar ahora? ¿Las pensiones? ¿Voy a dejar de pagar pensiones por pagar 2 meses de FODES? No lo voy a hacer. Voy a pagar un mes de pensiones y un mes de FODES. ¿Verdad? Voy a dejar de pagar salarios por pagar un mes adicional de FODES. No, voy a pagar salarios y voy a pagar un mes de FODES. ¿Verdad? Hay que tener la racionalidad, no hay que actuar políticamente indiscretamente en esto. Ya, hay que tener mucho equilibrio financiero y mucha racionalidad en este momento de crisis. Ministro, ayer se anunciaba la suspensión de los proyectos de inversión pública de 2020. Algunos decían se van a quedar en el tintero debido a la situación de emergencia que se está viviendo. ¿En qué momento se toma pues esta decisión y qué implica todo esto que han Bueno, anunciado? La verdad es que efectivamente estamos reasignando muchas partidas del presupuesto y llevándolas, digamos, a la crisis, a acciones para contener la crisis, ¿no? La pandemia. Entonces, muchos de los recursos de inversiones que no estaban comprometidas con fondos generales, es decir, con tributos, quedan prácticamente suspendidas de una manera definitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar fuentes de financiamiento en reasignaciones presupuestarias. Es decir, no todo es ir a traer recursos frescos, sino también cómo hacemos reasignaciones presupuestarias al interior del presupuesto que nos ayuden a coadyuvar el problema, ¿no? Entonces, todo lo que son proyectos de inversión
de préstamos internacionales, esos cuando termine la crisis, cuando termine la cuarentena, cuando termine la etapa en que estamos, van a seguir su ritmo, van a tener que reiniciar. Pero todos aquellos proyectos que se pagan con Fondo General, esos quedan en stand-by y se van a reactivar hasta el año 2021. ¿Por qué? Porque yo tengo que priorizar gasto público. Y el gasto público es garantizar el FODES, garantizar las pensiones, garantizar los programas sociales, garantizar los salarios de la población, garantizar la deuda pública. Algunos mensajes me han llegado a decir, mire, deje de pagar la deuda pública, deje de pagar, Manuel, la deuda pública y usted mañana no va a tener 2.000 millones. Y no los va a tener nunca, de aquí a 10 años. Le costó 20 años a Argentina volver al mercado internacional. No vamos a cometer ese error. Yo lo dije en la Asamblea Legislativa, lo repito ahora, no vamos a dejar de pagar la deuda pública, hay que tener certeza de eso. ¿Por qué? Porque el día que eso pase, El Salvador va a entrar a una recesión mucho más fuerte de la que estamos ahora. Y entonces debemos de garantizar la estabilidad financiera del Estado. Entonces hay prioridades. Las prioridades son FODES, deuda pública, pensiones, salarios, programas sociales, y yo tengo que garantizar los recursos para eso. Entonces es importante, digamos, que todo aquello que no estaba asignado, que no estaba comprometido, ¿verdad?, lo tengamos que cortar. Lo tengamos que cortar porque hay que priorizar gasto público. Y probablemente esto tenga implicaciones para sectores privados que estaba buscando ya licitar esos proyectos que venían en camino en materia de construcción de escuelas o algo. Vamos a tener que esperar 8 meses más, encontrar enero 2021, ¿no?, para poder reactivar esa inversión pública. Pero hay proyectos que sí se quedan. Por ejemplo, yo estaba leyendo en el documento que se publicaba que el Chaparral, por ejemplo, ese sí va a continuar. Esos no son fondos del gobierno central. Esos no son fondos del gobierno central y esos son fondos BESIE. Por eso decía que son los préstamos los que van a continuar. Y son aquellos recursos que provienen de inversión aprobada por préstamos, esos van a continuar porque los recursos están disponibles. Pero los de inversión que tiene como fuente de financiamiento los tributos y que no están comprometidos, esos van a quedar en stand-by. ¿Por qué? Porque no se ha contratado, porque no hay orden de inicio, todo eso no va a caminar. No va a caminar porque tenemos que ajustar gasto público. Y es difícil, pero tenemos que encontrar mecanismos para poder mantener el sostén de la economía. Ministro, se ha hablado mucho sobre el impacto que está teniendo la economía en las micro y pequeñas empresas, que son las que están, decía, más emproblemadas con el cierre, con la cuarentena, con la atención de la emergencia, y mucha gente decía, bueno, se va a tomar, digamos, o se van a desarrollar programas para reactivar a los micro y pequeños empresarios. De hecho, esta semana escuchábamos nosotros que ya se destinó una parte, digamos, de proyectos que van destinados a eso, a reactivar a las micro y pequeñas empresas. Pero, ¿qué mensaje tiene usted para todos esos empresarios que están ahí y que están, pues, a la expectativa y en medio de la incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir? Bueno, yo creo que el presidente deberá anunciar, digamos, algunas medidas en materia económica, pero parte de estos 2.000 millones deberá de generarse algún tipo de fideicomiso o algún tipo de línea de crédito de bajo interés, del 1% de interés, del 3% de interés, qué sé yo, en los cuales pues podamos apoyar al capital de trabajo del sector privado. De tanto microempresario, de tanto pequeño comerciante, hay que encontrar fuentes de financiamiento para apoyarlo, hay que encontrar mecanismos ágiles que puedan hacer que los más vulnerables puedan reactivarse económicamente. Parte de los 2.000 millones seguramente irán destinados, digamos, a algún tipo de fondo que pueda digamos, activarse para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Yo creo que es importante este tema, creo que es básico para la población, para la economía. Hay que entender que nosotros tenemos el 70% de nuestra economía es informal
y vamos a tener que buscarle fuentes de empleo en materia de seguridad alimentaria, encontrar fuentes de empleo en materia agrícola, para poder, digamos, accesar a que la actividad de la población se reinicie, ¿no? Es decir, que vuelvan a tener una fuente de empleo, que vuelvan a tener algún nivel salarial. La recesión es dura, ¿verdad? La recesión es dura, nadie dice que las recesiones sean fáciles, al contrario, ¿verdad? Es decir, una recesión es un impacto económico no solo para el Estado, sino para la población del país, ¿no? Entonces, reactivarse, encontrar fuentes de negocio, va a requerir mucho esfuerzo, pero yo sin duda alguna creo que los salvadoreños somos muy ágiles, muy activos y muy fuertes, somos muy decisivos, ¿no? Ayer una persona me decía, el salvadoreño va y en todo Estados Unidos se encuentra un salvadoreño porque tuvo la capacidad de irse caminando de aquí a Estados Unidos, ¿no? y cruzarse la frontera. Eso demuestra mucho coraje, ¿no? Entonces, y el salvadoreño que nos quedamos aquí también es una persona de mucha valentía. Y yo creo que vamos a tener la capacidad de salir adelante. Ministro, obviamente hay dos situaciones que son muy reales, la situación de la economía a nivel macro, lo que pasa a nivel micro también, pero la situación de las finanzas personales, obviamente la economía familiar pasa por un momento un tanto difícil y se ofrecen soluciones de todo tipo, y entre estas está el hecho de darle, digamos, la autorización al ciudadano de poder acceder a los fondos que tiene ahorrados para su retiro, lo que está en las administradoras de fondos de pensiones. Cada vez es más la gente que está presionando y está diciendo, mire, pero ¿qué va a pasar? ¿Nos van a dar el dinero que tienen las AFP? ¿Nos van a dar un porcentaje? Yo sé que usted dijo de que eso era prácticamente una situación un tanto complicada y era una de las situaciones que puede generar, digamos, una cosa más amarga que el propio problema que se tiene en este momento. Pero ¿qué decirle al ciudadano respecto a este tema en específico? Que el ciudadano pues ya tiene incluso ilusiones de que va a tener acceso a esos fondos porque dice es mi dinero y yo puedo pedir que me den por lo menos una parte para poder enfrentar la crisis en la que hoy estoy. La verdad que este es un tema, primero quiero aclarar que no es un tema del ministro de Hacienda decir, miren, no le den el ahorro a los trabajadores, ¿verdad? No es un tema de este ministro, pero eso ni personal, ni personal ni profesional. El tema de pensiones es un tema mucho más grande. Prácticamente todos los recursos del sistema de pensiones están invertidos por años en el pago de pensiones de los actuales pensionados, no de los ahorrantes, sino de los actuales pensionados. Y esos fondos se han utilizado para pagar las pensiones de los actuales pensionados. Entonces, ¿de dónde recauda el sistema de pensiones? Recauda de lo que mes a mes todos los que trabajamos en el sector formal nos descuentan AFP, y con eso que nos descuentan se compran, el Estado compra certificados, o las AFP compran certificados, y esos certificados que nos compran nos los dan en dinero para pagar pensiones. Sí. Entonces, ¿dónde están los recursos? Están en certificados. Tendríamos que encontrar en el mercado internacional 5.000 millones de dólares en efectivo para poder cambiar esos certificados y traer esos recursos frescos y cambiar papeles por recursos, ¿ya? No es un tema de que este ministro no quiera entregarle recursos de los ahorros a los trabajadores. Yo quisiera tener mis ahorros también, pero estoy claro que esos son papeles, son certificados de inversión provisional. Entonces yo le voy a dar a la persona que venga y me va a decir, mire, yo quiero mis recursos y yo también se los quiero dar, pero como no tengo el efectivo, entonces le voy a dar certificados. Y este certificado lo guarda 25 años, cuando se haga efectivo, entonces lo cambia. Entonces no es un tema fácil. Yo quizás no soy tan bueno para explicarle a la población el problema financiero que hay en el sistema de pensiones. Pero si políticamente lo que se quiere es desactivar el sistema de pensiones, o políticamente decir algo, mire, que le paguen las pensiones, que le paguen los ahorros a los trabajadores del sistema de pensiones,
no hay que actuar políticamente mal. Es decir, el sistema político, los diputados, la asamblea, todos sabemos que eso está invertido en certificados de inversión previsional, ¿verdad? Que han servido para pagar las pensiones desde el año 2000 hasta la actualidad, pues. Entonces, una vez que pase esta crisis, seguramente vamos a encontrar una forma para poder hacer llegar esos recursos frescos al sistema de pensiones. Pero ahora pues no hay capacidad. En este momento de crisis sería la peor decisión, digamos, ir a buscar esos recursos para poder regresarlos al fondo de pensiones. No creo, digamos, que sea un momento propicio para hacerlo, Manuel. Y vuelvo y repito, no es una posición de este ministro, de Nelson Fuentes, el que no le quieran hacer llegar parte de sus ahorros a los trabajadores. Es que esos ahorros están invertidos en certificados y esos certificados han servido para pagar pensiones actuales. Como decíamos, ministro, a mí me parece que, como usted lo señalaba, no soy, quizás decía usted, la persona que puede tomar decisiones respecto a eso, pero su opinión es válida, porque esto obviamente le genera al ciudadano una claridad respecto a lo que está pasando, porque en la Asamblea lo hemos escuchado en diversos momentos. De hecho, en la plenaria del domingo se volvía a decir, algunos diputados en sus discursos hablaban sobre esto, y me parece a mí que es importante darle una idea al ciudadano respecto a lo que está ocurriendo, porque como decíamos, hay ciudadanos que incluso ya están haciendo pues cuentas alegres de que pueden disponer de esos fondos, cuando la realidad pues nos indica todo lo contrario. Exactamente, o sea, hay que tener mucha tranquilidad, Manuel. Realmente la situación es bien compleja. Nosotros estamos actuando lo mejor posible, estamos trabajando 24/7, como dice el presidente, para que el país se mantenga a flote, y vamos a hacer lo mejor que podamos para la población. Pero nada es fácil, nadie dijo que esto era fácil. Todo el mundo está en crisis. Ayer tuvimos una conversación, prácticamente todos los ministros de Hacienda del hemisferio occidental, estuvimos en una videoconferencia todos, entendiéndonos cada uno qué acciones está tomando. Y creo que todos estamos trabajando por el bien de las poblaciones más vulnerables. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de miércoles 15 de abril de 2020. Definitivamente pues hay muchos elementos que analizar respecto a la situación del país en medio de la emergencia. Gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, y gracias a todas las personas que siempre tienen la amabilidad de escucharnos, como siempre a sus órdenes. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a tener más de Noticiero Hechos en esta mañana. Le vamos a actualizar respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Además vamos a tener contacto con los equipos de Noticiero Hechos que están distribuidos en diferentes puntos del país para mostrarles pues un panorama de cómo sigue funcionando El Salvador en medio de la emergencia. Vamos a la pausa, ya regresamos.